Vamos a partir de inmediato con un tema que ya estaba esbozando la Yamila en nuestra presentación, porque ayer, lunes 6 de febrero, la Corte Suprema acoge parcialmente, ojo, el recurso de nulidad del juicio de Nicolás López. Ha fijado entonces 2 penas de 3 años y 1 día que va a cumplir bajo un régimen de libertad vigilada intensiva. Hay hartas dudas respecto a este fallo. Se anula de esta manera la sentencia original de 5 años y 1 día de cárcel efectiva por el delito de abusos sexuales reiterados. Pero esta historia comenzó hace bastante tiempo atrás, Coté, es cierto, y vamos a tratar de hacer una especie de línea de tiempo para poder entender a cabalidad de qué se trata todo esto. Sí, queremos darte contexto porque esto comenzó hace hartos años. Nos remontamos al 2018, específicamente a junio de ese año, el 30 de junio, cuando la revista El Sábado publicó un extenso reportaje donde 8 mujeres vinculadas al mundo de la televisión, el mundo del cine y el mundo audiovisual denunciaron abusos y acosos laborales y sexuales por parte de López. A raíz de esto, por supuesto que causó conmoción, no tan solo en redes sociales, sino que también en general hubo un repudio y esto también dio pie a una investigación. Bueno, un año después, en abril del 2019, López fue formalizado por delitos reiterados de violación, abuso sexual y ultraje público a las buenas costumbres. 2 años después, el 14 de marzo del 2022, comienza el juicio oral. El 16 de mayo de ese mismo año, es condenado a 5 años y 1 día de cárcel efectiva por los delitos de abuso sexual. El 1 de junio del 2022, a menos de un mes de su sentencia, Nicolás López sale de la cárcel luego de la Corte Suprema acogiera el recurso de nulidad presentado por su defensa. Quedó con firma mensual y con prohibición de salir del país mientras se realizaba el trámite de este recurso. Exactamente, bueno, el 17 de enero del 2023, su abogada, Paula Vial, su defensora, acusó dentro de los argumentos la estrategia de presión de redes sociales para así poder quitar más sentencia, pero la fiscal en ese minuto, Lorena Parra, rechaza en todas sus partes este requisito que hace la abogada y el 6 de febrero del 2023 la Corte Suprema acoge parcialmente el recurso de nulidad condenado al señor Nicolás López a cumplir, escuchen bien, 2 partes de 3 años y 2 penas, perdón, de 3 años y 1 día en el régimen de libertad vigilada intensiva. Bueno, ¿qué significa esto? Eso, queremos entender a cabalidad qué significa esto, por qué la Corte Suprema precisamente acoge este recurso, de qué se trata, pero de qué se trata sobre todo, que había una gran pregunta y que la comentábamos ayer en la reunión de pauta, ¿qué se trata esto del régimen de libertad vigilada? Porque hemos escuchado que incluso hasta podría viajar fuera del país, por ejemplo. ¿Qué precedente se sienta con esto, con esta sentencia de la Corte Suprema? Es lo que le vamos a preguntar a Francisca Millán, ella es abogada de AML Defensa Mujeres. ¿Cómo estás, Francisca? Hola, bienvenida. Bien, muchas gracias. Bueno, primero preguntarte, Francisca, algo que cae como de cajón y que un poco se ha ido comentando en la opinión pública. ¿Esta sentencia de la Corte Suprema significa que Nicolás López no cometió estos delitos de abuso sexual? No, por supuesto que no. De hecho, la Corte Suprema confirma efectivamente la decisión condenatoria del tribunal oral, digamos, y establece efectivamente su responsabilidad en los hechos en 2 delitos de abuso sexual. Lo que cambia en este recurso es la pena que se le asigna a esos delitos y también la forma en la que se va a cumplir esa pena. ¿Por qué cambia esa pena? Mira, me gustaría hacer un poco un análisis general de lo que se trata la decisión de la Corte. De partida, la defensora de López planteó un recurso con muchas causales por las cuales solicitaba la nulidad del resultado en el tribunal penal. Y todas ellas fueron rechazadas, excepto la que cuestiona la manera en la que el tribunal toma la decisión de llegar a la pena. Es importante dejar súper en claro que la gran mayoría y las principales solicitudes de la defensa fueron desestimadas por la Corte Suprema. Se confirmó efectivamente la realización, la decisión condenatoria respecto de estos delitos determinados y sobre todo, que era un argumento bastante fuerte dentro de los alegatos de la defensa, se desestimó que la utilización de la perspectiva de género hubiese de alguna manera generado una infracción
para los derechos del imputado. Esto es súper relevante porque por el delito del que se trata, ¿cierto? Y los avances que han habido en esta materia, es tremendamente importante que la Corte Suprema hace un reconocimiento expreso de que no solo está bien utilizar la perspectiva de género, sino que es lo deseable en delitos de esta naturaleza. En la justicia chilena, efectivamente. ¿No? Es muy importante en el fondo en ese sentido. Pero Francisca, ¿qué es lo que pasa? Porque por un lado se presenta este precedente, ¿cierto? Donde te dice el tribunal que, ok, la perspectiva de género es importante, pero por otro lado la sensación de la decisión te dice lo contrario y todos quedamos preguntándonos por qué efectivamente se terminan cambiando las maneras y las formas de donde él va a tener que cumplir esta condena. Absolutamente. Y ahí es donde viene una discusión que es un poco más árida, que es una discusión jurídica respecto de cuáles son las normas aplicables para efectos de determinar la pena en este caso concreto. Pero perdón, para entender, ¿qué significa libertad vigilada intensiva? Ya, la libertad vigilada intensiva es una forma de sustituir la pena de cárcel efectiva. Y en el fondo se está diciendo, usted está condenado a 2 penas de 3 años y 1 día, pero va a cumplir aquellas penas bajo libertad vigilada. Libre. Es decir, no en la cárcel y sujeta a determinados programas que están determinados para el efecto, que generan cierto control en respecto de, en este caso, el condenado, ¿cierto? Ya sea de su inserción laboral, de su eventual vigilancia respecto a que se sujete a un lugar determinado, un domicilio determinado, que ahí probablemente puede ser vigilado, ¿cierto? Y también a ciertos programas o ciertos talleres que se verifican por parte de personas que han cometido este tipo de delitos. ¿Pero puede salir a la calle, algo así? Absolutamente. O sea, está libre, digamos. Absolutamente. ¿Viajar fuera del país? No está fuera del país, no. No ¿Puede? Sí puede viajar. ¿Sí? Eventualmente sí podría, si es que se le da autorización por parte del programa para hacerlo. Una autorización específica, especial. Sí, por parte del programa, que son programas que dependen de Gendarmería, que se dedican a el efectivo cumplimiento de estas medidas O sea, podría acosar a otras mujeres. Por supuesto que sí. Mi consulta, ¿qué parte de la apelación de la defensa hizo que le bajaran la condena? Bien, a eso ¿Cuál es el punto exacto por el cual se rebaja una condena? Es súper importante tener en consideración. Actualmente, bajo la ley que se encuentra vigente hoy, no podría darse una sustitución de pena de esta naturaleza para un delito que hubiese sido cometido con posterioridad de la promulgación de la ley que se encuentra vigente en este momento. Es decir, la ley que hoy prohíbe sustituir penas en delitos de esta naturaleza solamente está vigente desde el momento en que esa ley se promulgó. Los hechos por los cuales López fue condenado son hechos previos a esa ley. Y por lo tanto, la Corte Suprema razona de manera adecuada, ¿cierto?, en el sentido de decir, yo no puedo atenerme a esta prohibición actual porque la ley que tengo que aplicar es la ley que estaba vigente en el momento en el que él cometió el delito. Ahora, esa ley, perdón, Margot, que te interrumpa, esa ley permitía sustituir, no obligaba a sustituir. Entonces, el cuestionamiento que tenemos que hacer es por qué la Corte, ante una decisión de ponderación en que podría haber ordenado un cumplimiento efectivo, decide sustituir la pena. Porque en este país los poderosos y los violadores quedan libres. Tan simple como esa la respuesta. Comparto tu análisis. Bueno, entonces cualquier persona que sufra de una situación tan tremenda como de ser acosada, de sufrir de abuso sexual o incluso violación, hoy en día estaría protegida por esta nueva ley que tú mencionas. Efectivamente. Francisca, ¿qué pasa con la revictimización? Porque hay un tema aquí que no es menor, que tiene que ver con, primero, hacer pública una situación que se hace pública a través de un reportaje, después tener que ir a tribunales, tener que recoger, que fueron un montón de testimonios de distintos tipos de abuso, y hoy día tener esta sentencia, ¿no?, que si bien reconoce finalmente que él generó este tipo de situaciones y abuso, pero que no reconoce en la práctica algún tipo de protección, por ejemplo, para víctimas que ya atestiguaron. ¿Esto se podría tomar como un escenario donde pudiera haber revictimización, incluso de parte del mismo López?
Se supone que durante el cumplimiento de la libertad vigilada también está sujeto a otras medidas accesorias como la prohibición de acercarse a las víctimas. Entonces esto es algo que no debería ocurrir, y si es que ocurriera está sujeto también a sanciones por otros delitos, que es el delito de desacato en el fondo, y también por el incumplimiento propiamente tal de los términos de su libertad vigilada. Okay, pero Francisca, perdón, complementando un poco lo que dice la nena, ¿qué pasa con las víctimas, como ya testificaron, víctimas actrices que se quedaron sin trabajo por salir a hablar, que perdieron dinero, que perdieron su puesto de trabajo, que le cerraron la puerta en muchos canales de televisión, un montón de cosas que pasaron, y que hoy por hoy este señor puede tomar venganza de esas víctimas porque está fuera de esta libertad, no él directo, pero sí indirectamente? Es que absolutamente, lo que pasa es que un resultado de esta naturaleza no se hace cargo de esas consecuencias sobre las víctimas. De partida, el derecho penal no está pensado para hacerse cargo en general de las consecuencias sobre las víctimas desde el punto de vista social, pero además este resultado en particular, pese a que establece una sanción y genera un resultado condenatorio, deja esta sensación, como ustedes planteaban, ¿cierto?, de que no es proporcional la sanción que se le otorga a aquello que se ha aprobado. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿dónde está la incidencia en esa decisión? Tiene que ver, evidentemente, con la subestimación que existe respecto de delitos de esta naturaleza, en que pareciera que no tienen la gravedad suficiente como para decidir finalmente privar de libertad a una persona. Y también, obviamente, tiene un contenido de clase altamente relevante, porque hoy día las cárceles están llenas y por razones mucho menores que por las cuales estamos analizando en este momento, y sin tener ningún afán punitivista, por supuesto. Lo cierto es que la sociedad también espera cierto sentido de proporcionalidad respecto de las decisiones jurídicas y las consecuencias que se establecen para esas decisiones. Y, Francisca, ¿qué es lo que pasa? Porque, bueno, estamos, ¿cierto?, en esta situación de que está en libertad vigilada intensiva. Esa es la terminología, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que pasa a nivel laboral? Porque, por supuesto, que uno de los miedos, yo creo que es que esta persona vuelva a trabajar en el mismo ambiente, donde van a haber potenciales personas que se puedan encontrar con él. ¿Qué es lo que pasa con eso durante el tiempo que él esté en esta condena? ¿Puede volver a trabajar en el mismo ambiente? O sea, él puede en general volver a trabajar. Dónde lo haga es algo que va a ir determinándose dependiendo de qué lugar o cuáles son las condiciones de ese espacio, porque efectivamente tiene prohibido acercarse a las víctimas. Entonces, eso es algo que va a... que declararon en el juicio, ¿cierto? Ahí va a haber nuevas víctimas, eso está claro. ¿Cuál es la diferencia entre la libertad condicional y la libertad vigilada intensiva? No, la libertad condicional es un término distinto. Lo que pasa es que las medidas o las penas sustitutivas son una lista, ¿cierto?, de posibilidades que sustituyen el hecho de que alguien esté en privación de libertad. Y en lo que se distingue es la libertad vigilada y también la libertad vigilada intensiva. Ya en este caso, él está en un programa intensivo, que eso significa que la vigilancia que va a haber respecto de su desarrollo en sociedad en este momento va a ser mucho mayor en cómo sujeción a la autoridad, en el sentido de los controles, ¿cierto?, los reportes que él tenga que hacer a la persona delegada que se le asigne. Por curiosidad, etcétera. ¿Tiene algún instrumento tecnológico, por ejemplo, la vigilancia de este tipo de sanciones? No estoy al tanto si en este momento se ha determinado que haga uso de tobillera o de, claro, como el sistema telemático que existe actualmente, porque no estaba consignado específicamente. Y Francisca, eso se verá en la audiencia de cumplimiento, que seguramente se va a discutir en los próximos meses. Conversábamos ayer de otro caso judicial que también tenía que ver con una violencia, en este caso intrafamiliar, pero ¿qué pasa con la fiscalización? Porque también uno escucha ampliamente en distintos casos, y probablemente el tema social también influye en eso, donde no hay tampoco capacidad de fiscalizar que esta persona esté cumpliendo ese arresto domiciliario a cabalidad, que efectivamente no incumpla otras medidas de protección hacia las víctimas. ¿Cómo se ve en la práctica eso? Lo que pasa es que hay que distinguir entre el cumplimiento de las medidas cautelares y el cumplimiento de las penas sustitutivas. Okay. Las medidas cautelares son aquellas que se les dan a las víctimas mientras se está tramitando un proceso y que efectivamente tienen tremendos problemas en su vigilancia porque no hay dotación policial suficiente que responda, y tampoco es prioritario, digámoslo así, que responda a las víctimas y a las posibles transgresiones de esas medidas cautelares. En cambio, de lo que estamos hablando ahora es de una
claro, cuando hay una pena sustitutiva, esto no está a cargo de la policía de manera autónoma, sino que está a cargo de estos órganos de gendarmería que se encargan de vigilar el cumplimiento de la libertad a la cual se le condiciona cierto con determinadas cosas, y por lo tanto sí hay mayor sujeción y vigilancia a que eso suceda. De hecho, se reporta de manera constante cómo ha sido el cumplimiento de la libertad vigilada. Se indica de manera precisa si es que fue habido en su domicilio, por ejemplo, en el momento en que se fue a realizar el control, la adhesión que tenga a aquellos talleres o programas a los cuales se le ha incorporado, etcétera. O sea, tiene una vigilancia en su cumplimiento mucho más efectiva, que depende de un órgano distinto. ¿Está obligado a tomar algún programa de reinserción, efectivamente, de cambiar quizás su mirada hacia las mujeres, y eso garantiza que efectivamente una persona tenga un cambio? Claramente no lo garantiza, pero existen actualmente programas que apuntan a la reinserción y que tienen que ver con la problematización en cuestiones relacionadas a la violencia de género. Esos programas que buscan en el fondo que la persona que está condenada, sujeta a la libertad vigilada, no vuelva a cometer delitos de esa naturaleza, pero en ningún caso es una garantía de que eso vaya a suceder. Entonces, en este caso, a mi parecer, nos encontramos ante un escenario que nos genera este sentimiento como de dulce y agraz en cuanto a la culminación de un proceso que en lo relevante ha fijado condena efectivamente respecto de la comisión de al menos 2 delitos, y se han frustrado los intentos de la defensa de desestimar o de desvirtuar esas acusaciones, pero por otra parte pareciera que las consecuencias jurídicas como concretas de esa decisión no fueran suficientes ni proporcionales, y que no protegiera en definitiva ni a las víctimas de ser nuevamente víctimas de estos hechos, ni a ninguna mujer en este país. Francisca, una consulta, ¿esto se podría llegar a apelar, a revertir esta situación? Esta es la última instancia de discusión respecto de la situación. Y ya la Corte Suprema, en el fondo, es aquel último espacio judicial en el cual se puede hacer una... Bueno, igual el título de abusador no te lo va a sacar nadie, Nicolás López, sabelo. Hay una organización que se llama Nosotras Audiovisuales, que se ha movilizado constantemente precisamente a raíz de este caso. El Nico Gutiérrez nos tiene novedades y está con ellas. Nico. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Exactamente, después de que se dictó esta sentencia de reemplazo en el día de ayer en el caso de Nicolás López, nadie quedó indiferente, y menos esta asociación de la que tú hablabas, Elena. Se llama Nosotras Audiovisuales y han seguido el caso desde el minuto 1. Por eso hoy día vinimos a conversar con su presidenta, Camila Rodó. ¿Cómo estás, Camila? Gracias por estar con nosotros. Hola, bien, Nicolás. Camila, ¿cuál es tu primera impresión cuando te enteraste de esta sentencia de reemplazo? Sí, bueno, mira, primero agradecerle a Rodrigo el contacto, agradecerte a ti por estar aquí, a nuestro colega camarógrafo, a las personas que están en el estudio por visibilizar esta problemática. Parte importante de la prevención y la erradicación de estas situaciones tiene que ver con visibilizarla. Nosotras Audiovisuales es una agrupación que reúne a mujeres y diversidades sexogenéricas que trabajamos en el audiovisual, que se dedica a fomentar y a proteger el trabajo de nuestras compañeras. Entonces, cuando empezó todo este proceso, nos vimos bastante afectadas por la situación, seguimos el caso muy de cerca, incluso estuvimos fuera de la casa de Nicolás el día que se dictó la sentencia, celebrando lo que significaba para nosotros en ese momento que iba a estar en la cárcel. Y para nosotros, bueno, hay dos cosas. Primero, lo importante es decir que él es un abusador sexual, que sí cometió los crímenes que se le acusaron, y lo más importante de todo es que las víctimas y las sobrevivientes no mentían. Ahora, sobre la pena que pesa sobre él en estos momentos, como comentaba la compañera abogada en el estudio, tenemos una sensación de dulce y agraz, porque nos hubiese gustado que hubiese pasado esta pena en cárcel, las 2 penas de 3 años y 1 día. Sobre todo porque sentimos que hay una sensación de impunidad. A pesar de que, claro, él está condenado, hay una sensación de impunidad porque él puede seguir trabajando y viviendo su vida en libertad vigilada. Eso significa que él puede ser parte de procesos creativos, de desarrollo de proyectos audiovisuales que a nosotros nos parece que lo que hace es ponernos finalmente en peligro. Y por eso hacemos un llamado a sus colaboradores activos, quizás a sus colaboradores actuales y a todo el medio audiovisual a estar atentos en el proceso de seguridad de nuestros lugares de trabajo, de generación de protocolo y sobre todo de denuncia y de creerle a las denunciantes. A las mujeres se nos dice mucho, y a las diversidades sexuales también,
que denunciemos. Cuando hacemos las denuncias informales se nos dice que tenemos que ir al proceso formal y eso significa un desgaste emocional muy largo, una revictimización, un proceso complejo. ¿Y qué pasa? Hacemos este proceso y finalmente tenemos este tipo de respuesta. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos enfrentamos a estas situaciones? Y desde ahí es que nosotras audiovisuales, en conjunto a la red de actrices, RACH, a la Comisión de Género del CIDARTE y también del SINTES y el sindicato de cineastas y trabajadores del audiovisual, nos organizamos finalmente para hacer frente de forma civil a estas situaciones. Tú me decías fuera de cámara que si bien hoy día él no va a cumplir la condena en la cárcel, por lo menos te quedas con, entre comillas, la tranquilidad de que a ojos de la sociedad queda como culpable, ¿no? Sí, o sea, lo mismo que decía al comienzo, lo importante es repetir aquí y en todas partes que Nicolás López es un abusador sexual y que eso ya es parte de una condena social importante. Pero además de eso existe el tema de la reparación con las sobrevivientes y finalmente cómo hacemos frente a esto como sociedad. ¿Has podido tener contacto en las últimas horas con alguna de ellas? ¿Sabes si están bien por lo menos? ¿Cómo están tomando todo esto? Sí, nosotras no hemos tomado contacto con las sobrevivientes, es una cosa que también conversamos con usted y que agradezco que de parte del canal también hay una preocupación por la no revictimización de las sobrevivientes. En este caso es la red de actrices y la Comisión de Género del CIDARTE que colabora y se comunica directamente con nuestras colegas y compañeras y entendemos que ellas están en un proceso un poco de asumir o de entender qué es lo que significa esto y lo mismo conjunto a sus abogadas. Chicas, Camila las está escuchando por si quieren hacerle alguna pregunta. Hola Nico, hola Camila. Me gustaría decirte buenas tardes, pero claro, este sentimiento medio dulce y agraz lo comparto también. Y quería preguntarte en específico sobre el tema de los protocolos. A raíz de esto me imagino que ustedes se han organizado como organización audiovisual y también en conjunto quizás con el RACH, si es que tienen algún lineamiento para las producciones audiovisuales a raíz de este caso. Sí, mira, nosotros en particular lo que le solicitamos en particular a las productoras audiovisuales es que cada una genere su propio protocolo, porque finalmente es él o la empleadora la responsable de generar la seguridad en los lugares de trabajo. Entonces nosotras entregamos lineamientos básicos y nos comprometemos también a trabajar junto a ellas en el desarrollo de los protocolos vinculantes. Ahora, nosotras desde 2018 que venimos trabajando en conjunto al MINCAP, el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, en específico la Secretaría Audiovisual, en el desarrollo de un documento, un documento de recomendaciones para situaciones de maltrato, abuso y acoso en el trabajo. Pero el gran problema que presenta este documento es que no es vinculante, es decir, es solo un manual de recomendaciones. Y en ese sentido hemos impulsado con nuestras autoridades, solicitándole también al gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric que vuelva a estos protocolos vinculantes, es decir, que el Ministerio tenga la capacidad de fiscalizar los proyectos que se adjudican fondos del Estado y que cumplan finalmente con espacios de trabajo libres de violencia. ¿Pero tú sientes que ha cambiado en algo desde que se supo, desde que se destapó el tema de Nicolás López en estos últimos años? ¿Ha cambiado por lo menos en la industria? Mira, en general yo tendería a decir que sí, que por lo menos hay un reconocimiento a estas situaciones y hay una posibilidad de denunciar más abierta. Pero eso no significa que nuestra industria, por lo menos nuestra industria audiovisual, se lo esté tomando tan en serio. O sea, nosotras tenemos recibimos denuncias una vez a la semana, por lo menos, de situaciones que son un poco complejas, que estamos como viendo bien cómo llevar, pero que finalmente la industria se ha encargado de no hablar o de silenciar. Tenemos el caso de la exdirectora de Cinema Chile acusada por sus trabajadoras de maltrato laboral, y quien ahora trabaja representando a varias y varios actores y directores y profesionales de la industria audiovisual. Entonces nos parece que, a pesar de que sí hay una sensación de que el feminismo o estos protocolos de trabajo se están implementando, finalmente la industria está más preocupada en la fama y en pasar por abajo este tipo de situaciones. Camila, ¿cómo estás? Te habla Yamila. Bueno, primero que nada el mensaje para todas las víctimas de Nicolás López y decirle que esta lucha no fue en vano, porque gracias a que ellas salieron a hablar, que alzaron la voz, hay muchas que hemos podido volver a trabajar tranquilas y que a pesar que te llegue una denuncia a la semana, han bajado mucho de lo que era anteriormente y todas lo sabemos. Y yo les quiero agradecer en nombre de todas.
Y preguntarte sobre la productora que tenía Nicolás, que es Obras, no sé si finalmente sigue funcionando. Decían las voces por ahí que él hacía funcionar por fuera a nombre de otra persona. Quería saber si sabías algo de eso. ¿Y qué pasa si ustedes también tienen conexión con México? Porque él en México también era un cineasta muy exitoso. Sí, bueno, muchas gracias, Yamila, por tus palabras. La verdad es que es importante reconocer el trabajo que vienen haciendo las organizaciones, porque es una lucha que es diaria, en realidad. Ahora, sobre lo que me preguntas, claro, nosotros igual hacemos un llamado a Maximiliano Luxi, que es director ejecutivo del Canal 13, y a Miguel Asensio, que es dueño de Tiki Pictures, ex Obras, a revisar con quienes están trabajando. Formalmente ellos dicen que Nicolás ya no está dentro de los proyectos, pero nada nos asegura que no siga trabajando de ghostwriter. Lo mismo pasa en México. Lo que comentaba la compañera abogada nos preocupa porque si él tiene la posibilidad de solicitar la salida de Chile, él podría perfectamente ir a trabajar a México, donde este tema todavía no ha causado tanto revuelo. Entonces, bueno, que es lo que comentaba un poco antes, que es el trabajo ahora de las organizaciones, que tiene que ver con ejercer la justicia civil, con seguir denunciando, seguir diciendo en todas partes que esta persona es un abusador sexual, es un depredador sexual, y tanto él como los otros, que tengan cuidado porque vamos a estar atentas. Camila, hola. Gracias por estar con nosotros. Otra pregunta. Ustedes como organización me imagino que también tienen interés de influir en políticas públicas que puedan reducir la forma de llevar estos casos, cambiar también la forma en que se hace la justicia, la forma que se sanciona, incluso evitar la revictimización, etcétera. En concreto, a las leyes en Chile que han avanzado bastante, ¿qué creen ustedes como organización que les faltaría todavía para llegar quizás al nivel de otros países o para lograr nuestro propio buen nivel aquí en Chile? Sí, bueno, quizás a nivel como de ley en general no soy la más experta para responder, pero puedo responder eso a nivel audiovisual y que tiene que ver un poco con lo que estaba comentando antes, que nosotros le venimos solicitando a la Secretaría Audiovisual, quien es la encargada de los proyectos audiovisuales dentro del Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio, que genere un protocolo que sea vinculante, que capacite a sus trabajadores, que tenga la posibilidad de fiscalizar los proyectos que por ahí pasan y sobre todo que cumplan con los mínimos de paridad que hemos ido estableciendo. Nosotras creemos firmemente que si el Estado cambia la forma de ejercer la perspectiva de género, eso va a obligar al mundo privado, es decir, a las productoras, a comportarse de la misma manera. Y esperamos que a todas las empresas, Camila, que puedan tener también esos protocolos ajustados a su forma de funcionar, pero en todas las empresas esperemos que existan ese tipo de protocolos que sean conocidos y que existan también formas de canalizar ese tipo de situaciones si es que sucede. Gracias, Camila. Gracias, Nico. Gracias, Nico, Camila. Sí. Camila, un millón de gracias por tu tiempo, por la conversa y bueno, un tema que definitivamente es importante conversar, chicas. Nosotros nos encontramos en un ratito más. Gracias.